Si tu voz deja de hacer eco, está a punto de atacar. Prendí fuego a varios kilómetros de terreno boscoso y me salí con la mía. Realmente, no hay forma de que ellos sepan quién lo hizo. La cuestión es que arrasar ese tramo de árboles podría no haber resuelto el problema. Los padres del Medio Oeste a menudo se caracterizan por volar en helicóptero alrededor de sus hijos, pero ahora que tengo un hijo, creo que estoy empezando a entenderlo. Todo el mundo aquí conoce la verdad, aunque sea a un nivel inconsciente. El bosque todavía está aquí. Si bien las ciudades se han convertido en fortalezas, bastiones del hombre de paredes altas, el bosque primordial que cubrió el mundo durante millones de años todavía está a nuestro alrededor. En el Medio Oeste, rodeamos nuestras casas con pastos, arbustos y árboles en un intento de apaciguarlo. Talamos lo necesario y dejamos vastos espacios de bosque intactos. Más que nada, ya nunca dejamos que los niños se alejen solos porque rompimos nuestro pacto y el bosque siempre está mirando. En esta época del año, la actividad humana en el exterior se apaga. En esta época del año, es más probable que estés solo. Hace frío, las horas de luz solar son cortas y el bosque está hambriento en los devoradores días previos al sueño invernal, pero no va a llegar a ti tan obviamente. Unas horas antes de un viaje por la carretera que habíamos planeado para ir a acampar a 1 hora de distancia, noté que mi voz había dejado de resonar. Verificar la fisicalidad de mi voz era un ritual que siempre realizaba antes de conducir a cualquier lugar de larga distancia, y nunca me había sucedido lo impensable por segunda vez. La primera vez casi morí. En ese entonces yo era pequeño y estaba con mi abuelo. La experiencia fue una vaga colección de recuerdos, a medias de la oscuridad, el frío y algo que me odiaba. Ahora, 30 años después, estaba parado fuera de mi casa y llamaba a los árboles sin una respuesta. A mi lado, mi hijo también gritó a los árboles y luego se rió cuando su eco regresó. Me miró con una mano cubierta por un mitón. «Papá, ¿por qué tu voz no hace eco?» Yo no le respondí. La tarde era blanca, dura, tenue, de esa manera que solo pueden ser días de otoño, y los árboles detrás de nuestra casa se balanceaban con brisas heladas, escondiendo y revelando espacios oscuros entre ellos mientras se movían. Me quedé mirando uno de estos espacios en blanco mientras se encogía y crecía inocentemente. Cuanto más miraba, me sentía que estaba mirando fijamente algo y que, a cambio, me observaban. Era difícil creer en los recuerdos de hace tanto tiempo. ¿Qué había visto realmente en ese entonces? El ritual de escuchar mi propia voz se había convertido en un hábito por sí mismo, en lugar de uno nacido de un miedo duradero. No iba a cancelar realmente un viaje solo porque mi voz no resonaba, ¿verdad? Una vibración distante se movió a través de mí, tal vez desde mis pies o tal vez desde el aire, y solo por un momento éramos solo él y yo durante la primera etapa del viaje. Subí al coche y empecé a conducir, pero nada se sentía bien. Cuando llegamos a la interestatal, comencé a calmarme. Realmente, ¿qué podría pasar aquí a 100 y tantos kilómetros por hora? Mientras los árboles se elevaban a ambos lados de la carretera, mi hijo se rió, tocó la ventana y dijo: «La luna se ve rara». No podía verlo desde el asiento del conductor, pero me incliné y tambaleé un par de veces para tratar de verlo. Cuando finalmente lo vi, tuve que agarrarme del volante para evitar desviarme de la carretera. La luna oscilaba entre grande y pequeña, como si la estuviéramos mirando reflejada en la superficie de un lago ondulante. Mirar en esa dirección repetidamente también me hizo notar los árboles debajo. Pasaban borrosos a toda velocidad, como uno podría esperar, nada que no hubiera visto antes, mientras miraba ociosamente por la ventanilla de un automóvil en un viaje largo, pero los troncos pasaban volando y los espacios oscuros entre ellos comenzaban a difuminarse. Comenzaron a moverse demasiado rápido para que mi ojo los captara y corriera. Empecé a mirarlos directamente, más allá de la ventana del lado del pasajero. El bosque se convirtió en una curva rápidamente ondulada que subía y bajaba a un ritmo más lento que el paso de los propios árboles. Fue enormemente desconcertante, pero no pude evitar mirar repetidamente. Disminuir un poco la velocidad hizo que el patrón comenzara a disiparse, mientras que acelerar lo enfocó mejor. La curva se convirtió en un espacio intermitente estático que se aproximaba a un círculo apuntado a los lados. Una sensación incómoda de mirar un ojo cerrado creció en mí y luego se abrió. Más allá estaban las estrellas, oscuridad y estrellas.
Supe en un instante que lo que me había sucedido cuando era niño había sido real. Esto era una especie de antiexistencia, tal vez el universo como había sido antes de la vida sensible. El viento rasgó mi cabello a pesar de que las ventanas estaban cerradas. Hacía frío, más frío que todo lo que había sentido antes, excepto por una vez. Ese ojo sin vida estaba lleno de hielo y estrellas y me odiaba, y más aún por haber escapado de su agarre una vez antes. Me recordó, algo en él era hipnótico y lo había sido desde el principio. Lo único que me sacó de la situación fue mi hijo gritando de terror. Parpadeé, horrorizado, y finalmente aparté la mirada. El velocímetro estaba muerto en 190 kilómetros por hora. Al buscar la velocidad adecuada para percibir la puerta, de alguna manera aceleré más allá de la línea roja. El coche se sacudió a nuestro alrededor y mi hijo estaba aterrorizado, y con razón, pero no podía frenar. Eso era lo único que recordaba de 30 años antes. Mi abuelo había recorrido a más de 200 kilómetros por hora para tratar de salvarme de cualquier fuerza que acechara en el mundo antiguo. Solo podíamos vernos el uno al otro, interactuar a ciertas velocidades. Esa fue la clave. Donde quiera que estuviera, nunca podía descansar y todas sus partes estaban siempre en movimiento a través de un vacío más frío que la muerte. Las siluetas comenzaron a emerger de ese ojo, infinitesimales al principio, como si la puerta estuviera impensablemente lejos, pero creciendo a medida que corrían paralelas a nosotros. Se adelantaron con su ardiente andar, corriendo tan rápido que podíamos ver dentro de ellas estrellas púrpuras, azules y blancas, ardiendo en vacíos distantes, y coincidieron con nuestro ritmo mientras se acercaban lentamente cada vez más. Una colina hizo que el bosque saltara, pero solo por un momento, y los corredores regresaron a nuestro lado. ¿Qué son ellos, papá? La pregunta golpeó mis nervios como un martillo. No eran mi imaginación. Él también podía verlos y comenzaba a sentirme cansado y agotado. De la misma manera que me había sentido antes, al acercarse una de esas entidades, no pude acelerar esta vez. Si me desmayaba, nos estrellaríamos, sin duda. ¿Qué más había? ¿Nos tenían? Él tenía el cinturón abrochado. En eso siempre había insistido. Vas a tener que confiar en mí, ¿de acuerdo? Estaba llorando, pero asintió y trató de actuar con valentía. Puse seguro a las puertas y le dije, agárrate fuerte. Incluso en el trance, había visto algo en la formación de la puerta. La primera vez que vi una de las entidades, ya había estado aquí. Esta vez pude ver cómo llegaron aquí. Vi un puente de tierra al otro lado de la carretera más adelante y apreté los frenos. El coche chilló y giró al azar. Siempre que amenazaba con ir demasiado hacia la izquierda o hacia la derecha, lo soltaba y trataba de estabilizarme. Aún así, la desaceleración tomó una eternidad y los corredores estuvieron sobre nosotros en unos momentos, arañando las puertas. El cielo nocturno parecía una plaga en nuestras ventanas, mientras los vacíos, llenos de estrellas, golpeaban el vidrio. Dejé que el coche girara demasiado, pisé el acelerador y crucé el puente de tierra hacia el tráfico que iba en sentido contrario. Un escalofrío invadió mis sentidos, pero aceleré con el tráfico, ganando velocidad tan rápido como pude. Los coches tocaban la bocina y se apartaban de nuestro camino. Curioso, habíamos estado solos al otro lado de la carretera. Era como si hubiera esperado la oportunidad perfecta. Había pedazos de vidrio esparcidos sobre mí. Mi hijo estaba gritando, pero yo estaba ciego, a todo menos a las luces del tablero, directamente frente a mí. La oscuridad drenó todos mis otros sentidos, pero mantuve lo último de mi vista enfocado en el velocímetro, 198,2 kilómetros por hora, justo después de la línea roja, yendo en la dirección opuesta. Llegamos a ese número y puse el control de crucero. A mi izquierda, por la ventana del lado del conductor, destrozada, la oscuridad curva giraba hacia el otro lado. La tinta desapareció de mi vista, dejándome parpadear y mirar fijamente, mientras las siluetas llenas de odio eran arrancadas de nuestro coche y arrojadas al vórtice, mientras giraba sobre sí mismo y se cerraba. Era el patrón que lo había abierto y era el patrón invertido el que lo había cerrado. Dejé que el coche fuera más lento y me desvié por un rato mientras trataba de recuperarme. Finalmente me detuve y, por supuesto, alrededor de una docena de personas habían llamado a la policía. Me senté en estado de shock y dejé que mi hijo llorando explicara, hasta que uno de los oficiales exigió que hablara. Nada de esto fue posible, gritó, y debía haber estado loco por la forma en que conducía. Incluso rompí la mitad de mis ventanas, conduciendo como lo había hecho. Cuando le mostré, él simplemente retrocedió
y despidió a su compañero. Esto está, fuera de nuestra jurisdicción, balbuceó. Me ocuparé de las llamadas sobre su exceso de velocidad. Que tenga un buen viaje a casa. Nos dejó ir por la misma razón por la que volví y quemé esos bosques 2 semanas después. No es una cicatriz, no exactamente, pero tengo la sensación de que la piel ennegrecida, congelada, en forma de garra, en mi hombro izquierdo, nunca sanará.